Amigos, muy buenas noches. Estamos con ustedes como todos los martes a las 8 de la noche en el programa Diálogos. Diálogos es producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, y lo que busca es establecer, propiciar una reflexión crítica sobre temas de interculturalidad, pueblos originarios, todo con vista pues a lograr un horizonte, un futuro en el cual las diversidades, las pluralidades se encuentren y dialoguen. El día de hoy hemos preparado para ustedes un programa dedicado fundamentalmente a hablar sobre el tema de agua, ¿no? El agua como recurso hídrico, como ser vivo, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿El agua es un recurso hídrico o es un ser vivo? O las dos cosas, o una y otra. Pero bueno, eso lo vamos a dialogar con nuestros invitados. Y nuestro primer invitado del día de hoy es el señor Honorio Checalla. Él es integrante de la Comisión de Usuarios de Agua de Gilatamarca, en Ácora, y le damos la cordial bienvenida para conversar sobre el tema de agua. Honorio, muy buenas noches. Muy buenas noches, un estimado periodista, y a todos los amigos que en estos momentos nos están viendo este programa. Bueno, quizás primero, Honorio, en conversar con respecto al trabajo mismo, ¿no? Tú eres integrante de la Comisión de Usuarios de Agua. Para que nuestros televidentes tengan un poco claro, ¿qué labor, qué funciones cumple una Comisión de Usuarios de Agua, particularmente en la zona de Ácora, ¿no? Bueno, mira, habemos varias organizaciones, diremos, ¿no? La organización natural es nuestras comunidades campesinas, ¿no es cierto?, que ancestralmente que administran, pero también a partir de la dación de la ley de recursos hídricos y de mucho más antes, se han ido gestando los comités de usuarios de agua, comisiones de usuarios, que son juntas de usuarios, ¿no? A nivel de la región de Puno tenemos 4 juntas de usuarios, ¿no? Uno que es la Junta de Ilave, que soy parte de eso, la Junta de Ramis, la Junta de Cabanilla Lampa, que era ex Juliaca, y la Junta de Usuarios de Huancané. Entonces, justamente la semana pasada se llevó el Encuentro Nacional por el Agua, que estuvieron presentes casi, diremos, los 24 departamentos a nivel nacional, ¿no? En Lima. Y justamente el tema de debate fue 3 cosas, ¿no? Uno, se decía de que quién es el que manejaba el agua. Pero en el fondo, sí, pues en la ley de comunidades, en la ley misma de recursos hídricos nos dice las comunidades. Pero hay una intromisión fuerte, en este caso de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, está, digamos, desconociendo todo lo que es el manejo ancestral, el manejo de derecho constitucionario de acceso al agua de las comunidades campesinas. Pero ese problema, Honorio, es un problema que viene con la ley, ¿no? Con la norma. Es un problema en la norma. Por supuesto, pero ¿qué cosa ha pasado? Mira, ¿no? Si haríamos una revisión desde la dación del 2008, que ha salido la ley de recursos hídricos, le da facultades a la Autoridad Nacional del Agua. Y la Autoridad Nacional del Agua va proponiendo, vía resoluciones jefaturales, varias cosas, y va trayendo contrabandos al interior. Por ejemplo, un hecho tan insólito lo que pasó ayer a nivel de la Junta de Usuarios de ILA. Se ha nombrado una comisión, ¿no? Porque se está llevando las elecciones. Se ha nombrado la comisión, diremos, el comité electoral, mejor dicho, y tiene una resolución. Y ayer en una zona de asamblea, como dice, de un solo porrazo, lo dicen, no, ya no va el comité. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces, o sea, ¿y quién estaba ahí avalando? El administrador local de agua, en este caso de ILA. Entonces, o sea, prácticamente, como digo, se está, ¿qué le puedo decir? Se le está empezando a manejar de acuerdo a los intereses y, ¿no es cierto?, de grupos de los administradores locales de agua, y obviamente a lo que es lo que ordena desde la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, por ejemplo, en este encuentro nacional fue un tema de que efectivamente tenemos que reorientar, o sea, tenemos que evaluar, mejor dicho, si la Autoridad Nacional del Agua está adecuado básicamente para 2 zonas, que es, ¿no es cierto?, la Sierra Andina y para la selva. Obviamente en la costa pues funcionan las juntas usuarios, los comités, las comisiones. Por ejemplo, en mi caso, nosotros no tenemos riego, sino que nos hemos constituido en esta organización. ¿Por qué? Porque nosotros, para defender para las concesiones mineras, porque ahí está la empresa minera, ¿no es cierto?, Aruntani, que es la acumulación Mariela, que abarca 70.000 hectáreas.
Entonces, para defendernos necesariamente de nuestros ojos de agua, nos tenemos que organizarnos en comités, en comisión. Pero eso, digamos, ya prácticamente estamos yendo contra nuestros propios usos y costumbres que ancestralmente manejamos nosotros naturalmente, ¿no es cierto? Y tenemos que pagar sin recibir a cambio ni un cero del Estado ni de ninguna otra institución. Pero estamos pagando. Lo que tú dices es interesante porque en realidad la Autoridad Nacional del Agua se supone que vendría a ser la autoridad máxima del agua, pero lo que está haciendo es generando, como tú dices, ¿no?, momentos de intromisión. Bueno, en realidad el problema, como te decía al inicio, la ley no se encuentra clara, ¿no? Sí, no se encuentra clara y no respeta lo que tú decías, exactamente, ¿no? Estos usos ancestrales, esta particularidad que tenemos, que no solamente es en el caso de Puno, es a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, y eso fue un debate, y creo que acá en Puno realmente está faltando, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, ¿no?, particularmente conversar con los hermanos de IDECA. Yo conversé con Derechos Humanos, ¿no?, de medio ambiente que está funcionando aquí. El asunto es que tenemos que salir de este manejo, diremos, arbitrario desde la Autoridad Nacional del Agua. Por ejemplo, yo le digo, ayer estuve con los hermanos de Cipita y les he visto muy consternados de esta anulación que han hecho, y además, dicho sea de paso, es un hermano comunero del distrito de Cipita, ¿no?, el hermano Porfirio Gómez, y él ha cumplido todo, pero como digo, simplemente por una manipulación de la Autoridad Local del Agua, y le dicen, ¿sabes qué? Tú ya no sirves, ya tú no eres ya presidente del comité electoral, por lo tanto, acá de 2 semanas nos reunimos y vamos a votar por mano alzada. ¿Eso de mano alzada qué significa? Es un manejo de que el comité, mejor dicho, la Autoridad Local del Agua, ya previamente sabe a quiénes tienen que votar y por quiénes van a votar. Y así siempre lo han manejado. Entonces, mientras sabemos, por ejemplo, en las reuniones de nuestras comunidades, a veces se instala el comité electoral, o a veces, ¿no es cierto?, el teniente o la persona mayor, decimos el Gilacata, es el que hace llevar. Entonces hay una orden, o sea, hay una, ¿no es cierto?, ahí se practica pues una auténtica, diremos, representatividad de lo que pueda decir la comunidad. Pero en este tipo de cosas se está mal manejando. Entonces, yo creo que las comunidades tienen que empezar a retomar, ¿no es cierto?, porque obviamente hay una parte de la ley, no lo he traído ahorita, no recuerdo bien el artículo, donde dice, sí, pues se respeta a las comunidades su manejo, ¿no es cierto?, constitucionario y derecho ancestral. Entonces, ¿qué tienen que hacer las comunidades? Empezar ya no existir los comités, comisiones, sino la comunidad campesina empieza a administrar sus recursos, el agua, como un bien natural de la comunidad y como parte, digamos, de la Pachamama, como parte, ¿no es cierto?, integrante de lo que es el quehacer de la comunidad. Entonces yo creo que a eso tenemos que orientar, porque si no, estamos yendo a un riesgo de ¿qué? De que a cabo de unos años prácticamente nosotros mismos estaríamos empujando también a que sea, digamos, un uso privado el agua, porque al estar instalando los comités, comisiones, ¿no?, estamos empezando a ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que darle la vuelta, dar otra mirada, decir, no, todas aquellas zonas donde existen comunidades campesinas, que empiece ¿no es cierto?, tramitar su reconocimiento como comunidad y que diga dentro de la autonomía del manejo comunal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a ese paso tenemos que dar, ¿no? Y en segundo lugar, quiero completar, ¿no? Me parece interesante que este encuentro nacional que se ha hecho, obviamente había una buena cantidad de concurrencias de ONGs, pero también faltaba un poco el dinamismo de la parte de las comunidades, y me pareció interesante las comunidades de Ayacucho, de Cajamarca y de Apurímac, estaban claros, o sea, qué cosa quieren, ¿no es cierto?, con una organización nacional, qué cosa queremos, o sea, porque había nombres que decían Frente Nacional por la Defensa del Agua, otros decían la Confederación, pero también habíamos señalado una cosa, no queremos atropellar, digamos, la esencia de las organizaciones, aunque bueno, están pues un poco desgastados, como la Confederación Campesina del Perú, como la Confederación Nacional Agraria, o como tal vez la Junta Nacional de Usuarios del Agua, pero queremos que también estas organizaciones digan, ¿sabes qué? Nosotros ya no estamos manejando el tema del agua, de los recursos, sino que creo que hay la necesidad de hacer una nueva organización, pero a partir de abajo, o sea, desde nuestras comunidades, desde nuestros anexos, de nuestros, ¿no es cierto?, centros poblados, que surja esta organización y que sea, digamos, parte de eso. Y se ha quedado el 22 de marzo del 2018, se va a hacer la Marcha Nacional por la Defensa del Agua y del Territorio.
Entonces es un reto que hemos asumido las personas que hemos asistido sin, ¿no es cierto?, estar, digamos, buscando un cargo, sino que desde nuestras regiones, desde nuestro sitio que estamos, a gestar para que esta marcha nacional sea, para mí, desde mi punto de vista, que lo he planteado allí también, que necesariamente la Autoridad Nacional del Agua tiene que ser totalmente reestructurado, reorganizado y, por ejemplo, una cosa le digo, ¿quiénes están ahí? Están ingenieros. No estamos en contra de los ingenieros, magnífico, pero el tema del agua no es simplemente pues, una cuestión técnico-legal de los abogados, es un tema cultural. Entonces, ¿dónde están los sociólogos? ¿Dónde están los comunicadores sociales? ¿Dónde están los antropólogos? ¿No es cierto? Entonces, o sea, si eso, digamos, si esa instancia no está, no hay un equipo multidisciplinario, es totalmente sesgado, pues es totalmente arbitrario, que tienen que imponer desde una visión, ¿no es cierto?, del ingeniero, desde una visión legalista, y el legalismo ¿qué es? Ir al proceso judicial y donde tenga que estar. Por ejemplo, hay una experiencia bonita de dos comunidades que ha sido Molino Capilla y Molino Humacata en Cipita. 20 años de proceso judicial, 20 años. Y yo no quiero decir el yuísmo, a través de la ONG esa fecha yo estuve trabajando en el Centro Verde de las Casas y con la comunidad andina en 12 sesiones, diremos, más o menos 6 sesiones, lo arreglamos. Hoy día son hermanos, ya no tienen, pero han estado 20 años peleados en un proceso judicial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos intervenido desde la parte sociocultural y les hemos explicado, les hemos empezado a trabajar en grupos de dónde provienen, son hermanos, o sea, son dos comunidades hermanos y que simplemente por una mala interpretación de los ingenieros desde ese entonces, que era la Administración Técnica del Agua ATDR, les ha dicho, no, a ti te toca 7 litros, a ti te toca 8, y por 1 litro, 20 años de proceso judicial. Entonces, ese tipo de cosas, y ahora, por ejemplo, como estamos entrando a un problema del cambio climático, escasez hídrico, sí, pues el tema del agua no simplemente también es de nuestras comunidades, para nosotros también los que viven en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que empezar a armonizar, a manejar cómo vamos a tener que hacernos, y por ejemplo, el problema de las cabeceras de cuenca que ahorita estamos, caso de Pasto Grande, caso de Tincopalca. Hace rato con un amigo estaba conversando antes de entrar aquí, la laguna Jucumarine. Aquí tenemos una laguna Jucumarine, que lamentablemente, bueno, dice que es de Moquegua, con este informe del 045, pero el asunto es que la laguna no se va a mover, pues, ¿no es cierto? La laguna está ahí, está en un piso ecológico ahí determinado, y los hermanos viven ahí. Entonces, sea de Moquegua o de Puno, lo que nos interesa a nosotros es cómo, ¿no es cierto?, parte de que estamos dedicados a conservar nuestro Pachamama, nuestra biodiversidad, es que esa laguna tiene que ser respetada. ¿Por qué lo han pasado para Moquegua? Porque quieren justamente esa laguna sea el embalse para un proyecto minero de acá a unos años. Y es una laguna hermosa donde se vive, se crían caraches, se crían truchas y vive algo de 10 familias, viven de esa laguna, porque ya sabemos que la alpaca, la llama, está en un proceso de extinción. ¿Por qué? Porque ya no hay, pues, hay escasez de pasto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como mensaje he lanzado, ¿no?, decía al gobierno regional, a los municipios, de que al defender a la cabecera de Cuenca, estamos reivindicando a un hermano alpaquero, y ese hermano alpaquero es el Taita, ¿no es cierto? El Apo y la Chachila, que vela en la calidad del agua, la cantidad del agua, pero si ese hermano se va a desaparecer de la cabecera de Cuenca, ya no vamos a tener. De acá a unos 10, 20 años, ¿quién será el dueño? Bueno, las empresas mineras, algunas empresas privadas. Entonces tenemos que luchar por la defensa de ese hermano, de esa hermana que está viviendo ahí. Y eso creo que es un reto de todos, profesionales, ¿no es cierto?, instituciones, personas como nosotros, hasta donde efectivamente que sea respetado. Creo que esos son los mensajes que tenemos que dar a nuestra población y más que todo a nuestra juventud estudiosa de la universidad. Y yo felicito en sí a esta institución. Alguna vez siempre he entrado a su página web y creo que es una oportunidad de encontrarnos, y espero de que podamos tener más diálogos y podamos tener más encuentros donde podamos seguir intercambiando opiniones, ideas, también, bueno, ¿no?, nuestros pareceres que tenemos. Del agua, y creo que si hemos atendido toda la expresión y el testimonio de Honorio, queda bastante claro esto de
la presencia del Estado, ¿no? Cómo tiene que ser regulada y cómo tiene que pasar a una, como tú muy bien mencionabas, a una reorganización del ANA, ¿no? De la Autoridad Nacional del Agua. Bien, este testimonio ha sido sencillamente brillante sobre la problemática del agua y agradecemos a Honorio por su participación, hacemos una pausa comercial y luego retornamos con la siguiente entrevista. Y seguimos con ustedes conversando sobre el tema de agua. El agua, recurso o ser vivo, recurso o vida, ¿no? Ese es el planteamiento que nos estamos haciendo y ahora vamos a dialogar con el biólogo David Pineda para también un poco entrar en lo mismo, ¿no? Hacernos la interrogante como vimos con el testimonio anterior, muy lúcido con respecto a la problemática del agua. David, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Enlar? Y buenas noches a los amigos que nos están sintonizando a esta hora en la ciudad de Puno y bueno, en toda la región a donde está llegando la señal de TV1. Pero estoy feliz de compartir este espacio con IDECA, ¿no? Que felizmente tiene este granito de arena y responder este proyecto de tratar este tipo de temas, ¿no? Así es. Bueno, David, yo te invito a que veamos un video en el cual el equipo de producción le ha hecho una entrevista a David Araníbar, que es jefe del Parque Baguajasonene. Es una entrevista, unas expresiones que tu tocayo, David, David Araníbar, ha tenido sobre el tema en concreto. Vamos inmediatamente a la entrevista. Desde la visión andina, bueno, somos andinos, yo soy andino, yo soy quechua y siempre nuestros padres nos han enseñado que el cerro y la montaña más alta es nuestro apu tutelar y eran nuestras áreas protegidas, o sea, a lo que llamamos ahora, o sea, nadie se atrevía a profanar nuestros apus, porque de ahí salían los alimentos o la medicina, ¿no? Entonces era resguardado. Entonces, todos esos aspectos quizás a los andinos nos ha hecho más sensible de lo que es la montaña, el glaciar. Y yo entiendo que el glaciar, la cordillera de los Andes, es el corazón del continente. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a hablar del corazón del continente, es que el corazón tiene que empujar y fluir la sangre hacia todo el resto del cuerpo. Esos son las montañas, esos son los glaciares. Con el aspecto del cambio climático estamos a un punto de infarto, o sea, en el cual nuestro corazón, que son los glaciares, si se descongelan, ya no fluiría en forma homogénea la cantidad de agua. Entonces, ahí ya sí tenemos que hablar en lo que se denomina adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, en la adaptación al cambio climático hay una serie incluso de tecnologías andinas, de nuestros ancestros que han sabido retener el agua en función a bofedales. Por ejemplo, los bofedales que están en la parte sur no son bofedales naturales que por ahí alguien o al azar hizo, no. Son procesos de planificación para retener agua y que las plantas que están en los bofedales finalmente las vayan soltando poco a poco para que tengamos agua asegurado. La Dirección Regional de Educación, las UGELES, tienen que instruir a los profesores para que ya empecemos una política de ir incentivando en los niños la cultura del agua, porque va a ser crucial y clave para nosotros eso. Bien, David, hemos escuchado a David Araníbar y había la parte final, ¿no? En la parte final él habla un poco sobre esta cultura del agua, ¿no? Habría que un poco cambiar incluso la mentalidad, porque a veces uno tiene la idea, desgraciadamente en la ciudad, del desperdicio del agua, ¿no? Uh-huh. Pero creo que eso hay que cambiarlo, ¿no? Sí, de repente, partiendo del inicio de la participación de David, ha sido muy interesante el inicio, que lo dijo en muy pocas palabras, ver la visión que teníamos y sobre el recurso agua en el Ande, ¿no? Y en realidad creo que nos pinta también una visión política que hasta ahora no hemos sabido darle precio, darle valor en ninguno de los espacios de la gestión en el nivel nacional, ¿no? Y es que justamente el Ande es esa columna vertebral que
que está en nuestro territorio atravesando todo esto, y hablemos del territorio sudamericano, justamente cuando revisamos la historia, datos y cómo se van generando las culturas, es en esta zona donde se generan las primeras formas culturales y los primeros dominios de cosas, ¿no? De tecnologías que finalmente, entre otras, terminan también el manejo del agua propiamente, ¿no? En el manejo, la tenencia, la visión de cómo debería de manejarse el agua, ¿no? Y viendo esa historia, teníamos el control de la cuenca alta, teníamos el control de la cuenca media y los medios de producción, y también finalmente teníamos en las partes bajas para ambos lados, y particularmente en la zona de costa, teníamos toda esta ingeniería que se fue creando en el tiempo para manejar el agua, para producir alimentos y sostener a las poblaciones que hubieron en aquellos años. Esa perspectiva histórica que mencionas, que lo estás cogiendo esta parte, esta perspectiva histórica tomaba en cuenta, estamos hablando pues incluso de tiempos prehispánicos en realidad, naturalmente, ¿no? Esa concepción del agua era completamente diferente a la que tenemos hoy en día, ¿no? La concepción del agua en el mundo andino no era pues el recurso al cual hay que aprovechar, explotar. La laguna de donde podemos sacar el agua y llevarla a algún lado para cualquier uso, ¿no? Claro, eso es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, había determinadas características viéndolo como en la cosmovisión andina como ser vivo o como recurso, ¿no? Como recurso hídrico, habían características diferentes, ¿no? Había una mentalidad diferente detrás. Claro, el hecho de darle, aunque muchos le llaman en un sentido un poquito, yo diría, menospreciando el término de darle al agua un espíritu, un nombre, una representación en el esquema de la cosmovisión andina, de los pueblos, todo esto, darle estas particularidades, lo llaman como animista, ¿no? Creo que ese animismo no debería ser tratado en esa condición animista, es algo que no entendemos, entonces debe tener un nombre y hay que respetarlo, ¿no? Creo que más bien se entendía bien el tema del agua, el tema de su escasez, porque si no hubo agua en algún tiempo, como pasó con Tiahuanaco y de seguro con Pucará, lo más probable es que esa cultura, ese grupo humano, esa civilización tienda a desaparecer, como ha sucedido. Entonces el temor a la escasez del agua, yo pienso que ha generado estas maneras de primero entender el agua, no solo como un recurso que está a disposición, sino entenderlo como un ser. Y estamos hablando de muchas civilizaciones andinas que han entendido y han pasado y que han comprendido que el agua no es una cuestión de un vaso de agua como el que está aquí en la mesa. Sí. Y su disposición naturalmente tiene que hacerse con un respeto que no es necesariamente ver cuánto está, y como decía el amigo hace un rato, son 15 litros, 8 para aquí y 7 para allá, ¿no? Al azar. Entonces tiene otras cosas que deberíamos entender, y conversábamos a propósito de lo que planteaba nuestro amigo en la entrevista anterior, de que justamente alguna de las parte de la legislación que se ha ido generando en el Perú no responde a esta carga cultural que tenemos, pero yo diría a esta forma de manejo, porque no hemos entendido lo que se está queriendo hacer y cómo las comunidades lo están viendo. Entonces, no necesariamente estas normas se representan en las leyes, y como consecuencia seguimos teniendo los problemas que tenemos, ¿no? Ver el recurso como un recurso, porque yo creo que también desde el punto de vista biológico, hablar del agua como un recurso, yo creo que ya va desapareciendo. Y creo que deberíamos de pensar los biólogos, todos los que nos dedicamos a ciencias y ingenierías, en repensar el tema de hablar de recursos naturales, ¿no? Porque estamos empezando a creer que esa palabra ya no debe de existir, ¿no? Claro, en realidad estás tocando un asunto de fondo, ¿no? Esa distinción que debe motivar un cambio en el paradigma, ¿no? Incluso de la formación en las universidades, ¿no? ¿No? Porque, digamos, si se ve el agua como recurso o como un ser vivo, ¿no?
o colocar una cosa por encima de la otra, ¿no? Porque también, también se da esa cosa un poco intercultural, de tomar en cuenta también lo otro, pero uno llega a la conclusión de que deberíamos retomar esa visión ancestral, esa visión del mundo andino, en el cual, claro, tú mencionabas el animismo, ¿no? Porque ejemplo, como que nos bajan la llanta ahí. Sí, lógico, ¿no? Pero yo pienso que también no estaría, o sea, yo pienso que hay que resignificar la expresión animismo, ¿no? O sea, darle otro sentido, darle otra, digamos, otra valoración, de tal modo de que no tengamos, digamos, como tú dices, ¿no? No, son visiones animistas, mágico-religiosas. No, pero está bien, pues es animismo. O sea, todos los seres de la naturaleza tienen vida, ¿no? Y el agua es un ser vivo con el cual hay que tener una relación incluso hasta sagrada, ¿no? Una relación de ese nivel, ¿no? Mira, hace 2 años, y el año pasado, este año no sé si llegó la danza, pero llegó una danza de Moquegua, a propósito de los amigos de Moquegua, bueno, que no nos llevamos siempre bien, hablando de temas agua. Esta danza que ha llegado a participar en la fiesta de la Candelaria, no sé si la han visto, eran unos negritos, ¿no? Me acerqué a entrevistarlos y les cuento, amigos, de que lo que estaba pasando en la danza es que no eran solo negritos vestidos de una X manera, y decían, preguntando, se trataba de una danza que estaba dedicada a la fiesta del agua. La fiesta del agua en las cuencas para el lado de la costa más o menos se realiza en esta época, julio, en promedio julio, el mes de julio, ya para fines de mes. Entonces, en estas fiestas lo que pasa es que la comunidad se reúne, todos los que hemos llamado regantes, como decía nuestro amigo anterior, se reúnen para ir a la naciente del agua, al ojo mismo, ¿no? Y en ese ojo, en los 2 sitios donde yo llegué a ver esta fiesta, a participar de esta fiesta, se hace un pago muy significativo al agua. Bueno, no es pago, es un saludo, una veneración al agua. Un ritual, en realidad. Sí, es todo un ritual muy amplio de contar, ¿no? Pero seguidamente lo que pasa es que la gente está organizada para empezar a limpiar todo el canal por donde va a transcurrir el agua. Luego de la ceremonia va esto, ¿no? Y vamos bailando, vamos tocando, vamos con música, las mujeres pasando la chicha a los trabajadores, todos con tienen sus autoridades propiamente del agua, ¿no? Que van dirigiendo, organizando todo esto. Y bueno, viene la fiesta, como muchos le llaman celebración, ¿no? Pero entre esta celebración y bailar, lo que está pasando también es que se está resolviendo los temas de repartición, cuotas, tiempos, asegurar los derechos, todo eso está. Entonces, solamente en esa fiesta vamos a ver de que el espacio ritual es el primordial. No por nada hemos pasado varias civilizaciones. Nos estamos hablando como que esta civilización que hoy día somos parte, desapareciera un X tiempo y luego floreciera una nueva. Hemos pasado muchas civilizaciones que han tenido hasta hoy la sabiduría de llevar a esta forma rito, y luego del rito el orden del trabajo, la disposición, el respeto a los derechos, la organización de la gente, ¿no? Y el asegurar el acceso al agua para todos en esa cuenca, al menos, ¿no? Entonces creo que esta ruta y esta manera que es lo que está en la sabiduría de nuestros pueblos, tendría que ser de alguna manera comprendida y hallar una resignificación en la norma, o en lo que hoy día también en esta nueva forma de civilización estamos queriendo hacer, porque estamos tendiendo al menoscabo de este recurso y también al mal manejo, ¿no? Somos una de las zonas donde todavía tenemos buenos volúmenes de agua dulce de qué disponer, pero las estamos manejando mal, las estamos utilizando mal, ¿no? Claro, es toda una problemática que en realidad hace ver de que el Estado no cumple una función de acoger, digamos, ¿no? La sabiduría ancestral. Y bueno, falta ahí, ¿no? Vamos a pensar, falta ahí una perspectiva intercultural, ¿no? Porque tampoco se trata de anular una y valorar la otra, ¿no? O sea, en realidad se trata de buscar una comunión, un encuentro de la mejor manera, ¿no? En la cual, como tú dices, ¿no? La parte que has dicho, ¿no? Se destaque, se valore, se tome en cuenta la sabiduría ancestral
de nuestros pueblos, ¿no? Pero vamos a seguir conversando, David, sobre el tema del agua. Agua, recurso, o agua, vida, ser vivo, ¿no? Entonces, hacemos una pausita comercial y retornamos para seguir conversando con el biólogo David Pineda. Bien, seguimos conversando sobre el tema de agua, recurso o vida. Y seguimos conversando también, pues, ¿no?, valga la redundancia, con David Pineda. David, vamos a ver, te invito a que veamos un video que el equipo de producción ha preparado con algún conjunto de, como siempre, un bloque de entrevistas, ¿no?, bien un salpicón o salpicadito de expresiones al respecto. Vamos con el video. Para nosotros que habitamos en esta comunidad, agua es algo sagrado. Agua es como la sangre que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, sangre es lo que alimenta a nuestra tierra, da vida, ¿no? Es muy importante. Sin agua no habríamos nosotros, tampoco no habrían nuestros animales, nuestros ganados, ¿no?, que están en los cerros. Antes el agua todo el año abastecía, ahora no, porque los cerros ya no tienen sus nevados, ya no hay, se seca el agua y ya en septiembre, octubre ya no hay agua. Antes nuestros abuelos y hasta ahora en mi lugar seguimos practicando. Cuando no hay agua, por ejemplo, se organizan, ¿no?, un conjunto de chacallada, ellos van con nuestros tenientes al cerro y así piden, ¿no?, ese día tocan todo el día, entonces ya en la noche llueve. El agua nos unía a todos, el agua convocaba a todos a un lugar, ¿no? Ese es lo que ahora falta, estos espacios, porque todos los ojos de agua ya están concesionadas y ya tienen otros dueños y ya no puedes ir a acercarte ahí a jugar, a sacar un balde de agua. Nosotros, así hablando del convenio 169, nosotros somos dueños de nuestro territorio, somos dueños del aire, del agua, del subsuelo, de todo, ¿no? Y eso parece que no nos quieren valer, ¿no? Y nosotros siempre nos hemos basado en esa ley internacional que nos ampara como pueblos indígenas y yo creo que tenemos que respetar esas cosas, ¿no? Deberíamos de sentarnos autoridades y población, recoger los saberes previos de los comuneros y de las comuneras en los espacios donde vivimos y la ley que viene juntar, tejer estos espacios, sino cómo vamos a enfrentar este cambio climático que ya nos está azotando, ¿no? Y para eso necesitamos el tema de concertación. ¿Cuándo vamos a concertar? David, hemos escuchado un conjunto de participaciones condensadas, pero bien consistentes, ¿no? Porque el agua como sangre del cuerpo, a mí me quedó muy interesante esto. El agua convoca a las personas, hay una posesión del agua, el agua y el territorio. Bueno, en estas expresiones hay mucho que comentar. Sí, y el agua en la fiesta que he comentado, y también se acerca mucho a lo que ha dicho David, ¿no? David Araníbar, en cuanto a este concepto que debería ser reconstituido en cuanto a lo que realmente significa el agua para nuestras comunidades y para lo que significa también para ciudades como la de Puno y las actividades como la minería y otras que a visión de muchos están tomando los espacios territoriales del agua y el recurso en sí, sin considerar a las comunidades de estas localidades, ¿no? Creo que también se pone en tapete el hecho de que, como otras civilizaciones, nosotros requerimos hacer una cosa importante y me recuerdo nuevamente, retrotraigo lo de la fiesta, de que esa fiesta es para conversar, no es para celebrar, ¿no? Es una fiesta para conversar, para ponernos de acuerdo, y como bien decía la señora, el agua nos debe de juntar, no separar. O sea, el manejo de este recurso, que es un bien tan sensible para todos, debería invitarnos a sentarnos, a conversar y buscar razones y maneras para compartir este recurso. Cuando pateamos la mesa, cortamos las líneas de conversación, de diálogo, obviamos necesidades,
es cuando esto ya no se convierte en una fiesta, en una reunión de todos, se convierte en una protesta, en desaires, en muchas de estas cosas que vivimos, ¿no? Pero claro, todo esto sucede, no sé si coincides conmigo, pero todo esto sucede, que creo yo, a partir de esta nueva visión que se tiene del Estado, que es básicamente un Estado, una república neoliberal, en la cual se ha dado pie a la presencia de las empresas transnacionales extractivas y en la cual nuestro Estado ha tomado una posición no con las comunidades, sino con la explotación de recursos, ¿no? Y eso genera los problemas, ¿no? Porque al final, por ejemplo, muchas veces se ha visto que funcionarios vinculados a la OEF o a la ANA, como que tienen en el cassette, en la cabeza está, de que es un recurso, el Estado lo administra, pero a la comunidad se la pone a un costado y hay otras posibilidades, ¿no? Otra forma, digamos, de utilizar el recurso, ¿no? O sea, hay ahí una visión de Estado que creo que es la que está fallando. Te cuento que tuve una experiencia de conocer cómo se manejan las áreas protegidas en Estados Unidos. Y para empezar viene la palabra servicio, ¿no? En Estados Unidos todo es un servicio, ¿no? Servicio de pesca y caza, servicio forestal y muchas entidades que manejan esto a nivel de servicio, ¿ya? Como ahora también en el Perú se está convirtiendo muchas cosas en servicio, ¿no? Solo desde el nombre. Lo que viene luego en este modelo, me preocupaba cómo venía el modelo allá en Estados Unidos. Hay mucha claridad en cuanto a la posesión de tierras sobre todo, ¿no? Y el dueño de X recurso también. Entonces, si tú eres dueño de esto, de un X territorio, eres dueño casi de todo lo que está ahí, dispones realmente de eso. Y en algunos estados tú puedes tirarle una bala al que entra, pone un pie en tu terreno, ¿no? No en todos, pero pasa así, ¿no? ¿Por qué? Porque son derechos ganados, etcétera. Entonces, quizás este modelo es el que se quiere un poco trasplantar a la realidad peruana, pero en ese otro modelo no existen comunidades, no existen derechos como los que tienen nuestras comunidades, los abuelos de muchos de los que estamos acá, ¿no? No existe eso. La gente originaria desapareció, pues las desaparecieron, ¿no? Entonces, la desaparecieron. Entonces todo liceo, por eso Estados Unidos es como una cuadrícula, ¿no? El mapa de los Estados Unidos y todo desde ese tiempo cuando empezó la colonia en los Estados Unidos, tiene una seguridad jurídica para los nuevos dueños y obvia absolutamente el derecho de los preexistentes, ¿no? Y solo recientemente se ha ido respetando en algunos estados o quizás a nivel de todos los Estados Unidos esos derechos antiguos, pero que definitivamente pues no llegan a lo que hubiera sido si hubieran estado todavía esos ciudadanos norteamericanos con sus plumas, nuestros amigos apaches, ¿no? Pero aquí en Sudamérica y en el Perú están vivas nuestras comunidades y están vivos esos derechos, siempre levantando la mano, ¿no? Entonces, si estamos calcando esta manera de ver el territorio y los recursos, no solamente el agua, vamos a encontrarnos en tropezones, porque son dos visiones totalmente diferentes. Claro, la otra visión, digamos, la visión de los pueblos originarios en la cual funcionan los derechos colectivos, ¿no? Los derechos comunitarios, ¿no? Y en la otra donde es, digamos, un derecho más individual de la persona, de la posesión, la propiedad. Bueno, son visiones contrapuestas, ¿no? Pero yo me pregunto, David, yendo un poco hacia buscar un horizonte, ¿qué ves tú en el futuro? ¿Qué perspectiva le ves al problema del agua, ya sea como recurso o como ser vivo ancestral? Como la parte esa interesante que se decía, ¿no? El agua convoca a las personas, el agua es como la sangre del cuerpo, ¿no? ¿Qué perspectiva tú le ves? ¿Tú crees que eso va a continuar este conflicto, por ejemplo, tal como lo mencionaba Honorio Checalla, ¿no? En el sentido de que él habla de la necesidad de hacer una reestructuración, poner en reorganización, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo. ¿Cómo ves tú en el horizonte? ¿Qué se puede ver en el horizonte? Creo que vamos a llegar a eso. O sea, definitivamente el agua hoy día quizás nos está reuniendo para pelear todavía, pero es evidente que es un recurso que está escaseando cada vez más.
Es evidente que lo que ha destacado David y algunos de las personas que han participado en este Vox Populi, es evidente que son conscientes de que el recurso se nos está yendo de las manos, que estamos en un periodo de cambio climático que es un agente extra todavía que agudiza el problema. Entonces, yo creo que sabiamente vamos a tener que conversar, ¿no? Y probablemente vayamos a pasar a una revisión. El ANA como ANA es pues nueva, todavía está en pañales, ¿no? No sé si necesariamente ella recogió la experiencia de los anteriores manejadores. Había que ver eso institucionalmente, ¿no? Primero, para ver de dónde nos vino el ANA. Y creo que ahora el ANA como entidad debe estar sintiendo estas llamadas, y me parece que lo que no va a poder hacer es estrellarse nada más contra las paredes, porque el recurso va a seguir siendo escaso. Quizás alguno de sus objetivos, que es el manejo eficiente, racional del agua en el territorio, va a seguir siendo válido, pero van a tener que entrar estas otras necesidades de las poblaciones que están viendo todavía a una entidad que está dura, no está conversando, ¿no? Como lo han manifestado los entrevistados. Entonces, creo que va a venir un periodo de diálogo, pero me parece también que vamos a sufrir todavía algunos empellones, ¿no? Estamos todavía definiendo los territorios en las cuencas con los otros departamentos. Estamos hablando de alguna X lacuna que tal vez era de aquí o de allá, pero yo creo que mientras estemos viendo esas fronteras, lo que está pasando ya es que se están secando los pozos, los ojos, se están secando los manantiales, estamos perdiendo las áreas de bofedales y no nos estamos preocupando. En el Estado y nosotros, miren, he estado en el presupuesto participativo regional, no hay ninguna obra ni actividad que tenga que ver con agua. No hay, y no me refiero a ponerle agua a alguna población, sino a mantener las cuencas altas para ver qué cosa más hacemos para que se siembre el agua. No estamos manteniendo bofedales, no tenemos con claridad una política para que siquiera esos bofedales se restablezcan, no sé, hemos cortado las cosas y estamos preocupados abajo en obras casi urbanas, o carreteras, pero no estamos viendo lo fundamental que es esa siembra del agua, y eso creo que es lo que más bien nos va a ganar a todos, ¿no? O sea, como que a las autoridades les está faltando visión de largo plazo en el tema del agua, ¿no? Y a la gente también. Bueno, y quiero decir toda la población también, Sí, ¿no? sí. Estamos cerrados un poco en el corto plazo, en lo inmediato, en las cosas, las necesidades inmediatas y la gestión pública inmediata, pero no en una gestión pública en general y social de largo alcance, ¿no? Sí, recuerdo un poco. Y más aún que lo que tú decías, Sí. disculpa, Sí. David, pero eso que mencionabas de que se están secando, hay esta desertificación, ¿no? Que está presentándose ya en nuestra región. Así es, yo diría, ojalá que el futuro no sea lo que está pasando con Juliaca, ¿no? Se enteró Juliaca de que no había servicio de recojo de basura después de semanas. No al día siguiente, en 2 o 3 días levantaron la mano, no recoge. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ver la basura en la puerta de la casa. Entonces, pateando latas todo el tiempo no es un problema, pero es evidente que se dieron cuenta muy tarde. Pasó lo mismo con el tema del desagüe, porque no estamos tocando ahora específicamente, pero igual, pasaron varios días porque ahí se revienta muchas veces, como en muchos sitios, aquí mismo muchas veces pasa, se revienta el desagüe cualquier rato. O sea, esa cotidianidad es el peor enemigo ahora cuando estamos hablando de manejar también nuestra agua, ¿no? Y yo creo que no debemos estar preocupando mucho, claro, hay que ponerle ahí mucho punche en definir estas fronteras, etcétera, lo que ha comentado también nuestro amigo anteriormente, pero creo que no estamos a la altura todavía como sociedad, como institucionalidad y como población en general, de definir estas necesidades ambientales, sabiendo de que cada año nos están pasando, así como ahora hace el tsunami, ya estamos subiendo 2 grados y estamos viviendo periodos secos en Puno, ya tenemos lluvias retrasadas, tenemos periodos de lluvias cortas, hasta las heladas se están haciendo escasas. O sea, esas llamadas de atención no están calando en la institucionalidad y tampoco en la población. Entonces, creo que deberíamos, si no hoy día, mañana hacerlo, pero no pasado mañana.
Y eso yo creo, eso es lo que debería preocuparnos y ahí deberíamos llegar a buscar alguna respuesta, ¿no? Así es, realmente muy cierto lo que acabas de decir, David. Se trata de ponernos, de tomar conciencia, realmente una toma de conciencia sobre el problema del agua, sobre la importancia de hacer una gestión, ¿no? Una gestión racional del agua, y que tome en cuenta, incluso, ¿no?, regresando a lo anterior, tomando en cuenta los saberes ancestrales, teniendo en cuenta nuestra larga tradición milenaria, cultural, que no está siendo tomada pues, por la autoridad estatal, ¿no? Es realmente una pena que haya esos, como Honorio Checalla comentaba, ¿no?, esta suerte de conflictos que están existiendo. Y lo otro, ¿no?, la parte más real del cambio climático, ¿no?, que se están presentando esos fenómenos que tú acabas de indicar. Bien, entonces, al final se trata de una toma de conciencia, una fuerte toma de conciencia, y tener en cuenta que más que recurso hídrico, es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo, y yo me quedo con esa expresión del agua como sangre del cuerpo, ¿no? El agua como vida, como parte de nosotros mismos, ¿no? Muy siempre la sabiduría andina, la sabiduría ancestral, muy por delante de la supuesta sabiduría occidental, ¿no?, que simplemente ha hecho de la tierra un recurso para explotar y aprovechar sin control, ¿no? Bien, te agradezco, David. No, a ustedes por el espacio y abogar por esa gestión ambiental. La gestión ambiental no es recoger basura y ver a dónde botamos las cosas sucias que producimos, sino mirar el espacio más grande, como pensar en qué hacemos con este recurso para realmente renovarlo, ¿no? Llegar a esa sabiduría. Eso nada más. Y bueno, gracias a IDECA y todos los amigos que están en la producción que siempre la suban para que tengamos espacios como este para reflexionar de estos temas, ¿no? Así es. Bueno, sí, precisamente esa es la intención de nuestro programa Diálogos, propiciar una reflexión crítica sobre temas de interés. Y hoy día hemos reflexionado sobre el agua, la gran responsabilidad que tenemos ante este ser vivo que está con nosotros permanentemente. Bien, llegamos así al punto final, pero no sin antes hacer algunos anuncios de carácter institucional. Este 22 de julio se desarrollará el segundo módulo del diplomado de posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidades de las Culturas Andinas, que viene organizando IDECA en convenio con la Universidad Católica Santa María, ¿no? Entonces, la comunicación para todos quienes deseen participar en este segundo módulo es un nuevo módulo sobre el diplomado de Género, Descolonización e Interculturalidades de las Culturas Andinas. Asimismo, tenemos una actividad bastante interesante. El 15 de este mes se va a desarrollar un curso de actualización de liderazgos comunitarios y procesos de autonomía de los pueblos originarios. Esto se va a desarrollar en la Municipalidad Distrital de Ocubiri, y organiza también IDECA en coordinación con la organización Sumac Tica, ¿no? Esa organización con la cual se está en coordinación con esta organización se está desarrollando esta actividad. Y finalmente recordar también que en la ciudad de Juliaca, entre los días 9 al 22 de agosto, se realizará la primera Feria Municipal del Libro. Como sabemos, de un tiempo a esta parte ya se está comenzando a hacer ferias de libro, ya de alguna manera mucho más organizadas, mucho más asentadas, y esta feria, ahí va a estar IDECA con su producción editorial propia de IDECA, y también IDECA en coordinación con otras entidades con las cuales también se hace publicaciones. Bien, ese es los últimos mensajes de carácter institucional. Llegamos así a nuestro punto final. Nos vemos, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo martes.